Dice Revistas Mexicanas de Investigación de Ciencia y Tecnología del CONACYT, que trae datos importantes que queremos compartir con la comunidad de editores. Atilio. Gracias, Margarita, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros en el Grupo Simago compartir los resultados de un trabajo que nos ha tomado bastante tiempo. La caracterización de... ¿Dónde tengo el control? Perdón. Ok, muchísimas gracias. Vamos a tratar de abreviar la primera parte, que son los datos de respaldo respecto de las conclusiones. Luego enfocarnos en los aspectos, conclusiones y líneas futuras de desarrollo. Y luego abrimos un espacio de preguntas y diálogo con ustedes. El índice obviamente es un instrumento de política pública que ha tenido una efectividad a lo largo del tiempo y que tiene una serie de consecuencias, principalmente consecuencias en las puntuaciones de los SNI. Lo que pretendíamos era analizar la cobertura y representatividad. Representatividad significa entender si las revistas nacionales ayudan a desarrollar y a ampliar la visibilidad de los trabajos publicados en ella o no responden a ayudar a esa comunidad a que logre mejores resultados. El estudio se concentra en la producción de los científicos mexicanos en revistas nacionales, por lo tanto ha sido aislada en la demás producción de autores de otras filiaciones de país para distinguir el efecto de los autores mexicanos sobre las revistas mexicanas. Si comparáramos los objetos de estudio, quisimos determinar que además de existir las revistas que estaban en el índice al año 2004, existe una colección México. Esa colección en ambos casos se componen por revistas indexadas en el WOS, revistas indexadas en Scopus y revistas indexadas en Cielo México. Por lo tanto, existe una diferencia entre las 120 títulos que están en el índice respecto del conjunto de 186 títulos que entendemos la colección México. Nos iremos refiriendo a ambas colecciones como colección índice y colección México a lo largo de la presentación de los resultados. Primero, determinar cuál es la composición, la proporción de artículos de autores mexicanos editados en revistas mexicanas respecto de la producción científica total mexicana. La producción científica actualmente está en 18.000 artículos y de eso un 6,73% corresponden a artículos de mexicanos en revistas del índice. Fuera del índice, o sea, la diferencia no cubierta en la colección México, porque las revistas están en el índice, es un 7,33%. Por lo tanto, existe un 14% de la producción científica que es comunicada, de la producción científica mexicana comunicada a través de revistas editadas en el país. La situación ha ido evolucionando a la baja. El año 2003, el 16% de la producción nacional se comunicaba con visibilidad internacional, se comunicaba en revistas editadas en el país, y eso ha bajado 2 puntos. Si comparáramos esto con la realidad de los demás países que integran, que pudiéramos comparar en América Latina, estoy hablando de avance. Ahí.
Una menos. Si comparáramos con los demás países respecto del esfuerzo de los investigadores nacionales por publicar en revistas locales, en Argentina la proporción es menor, en los demás países de la región, en la ventana 2003-2013, el esfuerzo es mayor. Argentina, hay que recordar que tiene una colección de revistas nacionales con visibilidad internacional relativamente limitada respecto de la tendencia en el resto de América Latina. Por lo tanto, el efecto del índice lo vamos a determinar sobre el 7% de la colección. Si el objeto de estudio lo cambiamos de artículos a número de revistas, nos damos cuenta que los editores mexicanos han tenido éxito en incluir sus revistas en base de datos internacionales, particularmente, perdón, esto se comporta de forma aleatoria. Los editores mexicanos han tenido éxito en incluir sus títulos en la base de datos comprensiva. En América Latina, en la conducta de los países también ha tenido efectos diferenciados respecto del éxito de los países de incluir títulos. Obviamente existen asimetrías de tamaño en términos de producción que ustedes pueden apreciar acá, por lo tanto debiera existir algún grado de coherencia. Si analizamos en términos de títulos de revistas, los porcentajes respecto de las colecciones, esto se comporta, los éxitos de los países respecto de la capacidad de indizar sus títulos es varía mucho de un país a otro. Si miramos esto de la perspectiva de idioma de publicación, nos damos cuenta de que existen diferencias significativas en las citas por documentos según el idioma en que están publicados los artículos. Existen las perspectivas de publicar en español generan unos niveles de visibilidad muy bajos. En el caso de México existen solo dos áreas temáticas donde el español tiene un peso significativo. Eso es en psicología y en ciencias sociales. Por ahora, digámoslo, esto es un atributo, ya veremos si ese atributo es positivo o es negativo. La evolución de la producción, analizado desde la perspectiva de la colaboración internacional y cuál es el efecto de esa colaboración en impacto normalizado. El impacto normalizado es un indicador de impacto corregido por los énfasis de citación de cada área temática. La media del mundo es 1, porcentaje mencionado. Porcentajes, perdón, la imagen no está. Vamos a cambiar de porcentajes sobre 1 significan distancias porcentuales de impacto por sobre la media del mundo. No voy a apretar más el botón rojo porque cada vez que aprieto el botón rojo pasan cosas mágicas. Fíjense que según los tipos de colaboración, la colaboración internacional logra impactos por sobre 1 y crecientes. La colaboración internacional combinada con colaboración nacional tiene unos impactos positivos. Pero si solo ven trabajos con colaboración nacional, ven que los impactos están descendidos respecto de uno de la media del mundo. Por lo tanto, el comportamiento de los trabajos nacionales con colaboración nacional e internacional está explicado el impacto por el componente internacional. Por lo tanto, lo que ponemos como evidencia respecto a la colección mexicana es de que existe un impacto diferenciado según los tipos de colaboración que tengo. Por lo tanto, que la colección del índice muestre unos niveles de colaboración internacional a nivel agregado
descendido respecto de la proporción de colaboración de la producción mexicana en su conjunto es un rasgo negativo, porque al impacto que pueden aspirar como colección, que hablando de su conjunto, es más descendido. Si analizamos la producción mexicana sin colaboración internacional por áreas temáticas, porque alguien me podría decir, miren, en realidad lo que usted está mostrando es la realidad agregada del país, pero en mi campo disciplinario nosotros somos muy distintos al promedio del país. Esto es lo que sucede en las distintas áreas temáticas. Está ordenada por la tercera columna, que es el porcentaje de colaboración internacional, y al costado ustedes tienen la primera columna en escala térmica, es el impacto normalizado que México alcanza, y en la última columna el porcentaje de la producción del total mexicano que es publicado en revistas Q1. Con lo cual se percibe que existe un comportamiento no homogéneo del efecto de la colaboración en diferentes áreas temáticas. Si comparamos el esfuerzo investigador realizado por el país, a nivel de áreas temáticas, están destacadas arriba las 6 áreas que el país realiza mayor esfuerzo. O sea, ¿en qué se concentra el esfuerzo investigador de los mexicanos? Es medicina en primer lugar, más del 14% del esfuerzo investigador, agronomía, ciencias físicas, incluida la astronomía, ingeniería, bioquímica, genética molecular y computer science. Si ese es el esfuerzo de país, la pregunta es, ¿qué proporción de esos esfuerzos se comunica en revistas internacionales y qué proporción de esos esfuerzos se comunica en revistas nacionales? Y vemos entonces que la distribución de la producción no es coincidente con en qué se investiga más en México. Y podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en ciencias sociales se investiga el 3,22% de la producción nacional, pero una proporción significativa se publica en el país, produciendo una distancia entre el peso del esfuerzo investigador del país respecto de la preferencia por publicar en el mismo país. Otra distancia muy fuerte se nota en artes y humanidades, hay una distancia también en temas de agronomía. Entonces, aquí hay que mirar esto, primero la tercera fila, que es hemos traído esa columna, que es el esfuerzo investigador del país, a una escala de 100%, donde parte por agronomía, sigue por artes y humanidades, acá está medicina, ahí está ciencias sociales. Entonces lo que los invito es a comparar el esfuerzo de en qué investiga el país respecto de la composición temática de los títulos incluidos en la colección del índice mexicano y la composición temática de los títulos incluidos en la colección México. Y entonces perciben de que hay una sobrerepresentación respecto del esfuerzo investigador en ciencias sociales, respecto de la oferta, yo no hice nada, respecto de la oferta de títulos, en ciencias sociales en el índice. Una cosa similar, un tema sucede con artes y humanidades, que representa el 1,1% del esfuerzo investigador y tiene el 15% de los títulos. Si sumamos las otras áreas temáticas que pudieran agregarse a ciencias sociales, nos damos cuenta de que la composición de los títulos que pudiéramos en una categoría agregada mostrar es un porcentaje que viene en la lámina siguiente, que es muy alto, es cercano al 55%. Pero es interesante comparar esto con el impacto que cada área logra. Uno en la medida del mundo, disculpen
El impacto medio de México está en 0,76. Lo esperable es que las distintas áreas temáticas tuvieran desempeño por sobre la media del mundo. Hay algunas que lo logran. Si no logro eso, aspiraría a que el desempeño de mi área temática estuviera por sobre la media de México, y por lo tanto las revistas debieran contribuir a que el desempeño de cada una de esas comunidades aspirara a estar lo más cercano a uno. Por lo tanto, si no me aproximo a esos desempeños, en vez de favorecer el desarrollo de la ciencia en México, pudiera estar produciendo el efecto inverso. Si consolidamos esto en grandes categorías temáticas, nos damos cuenta que ciencias sociales representa el 4,7% de la producción y que las revistas dentro del índice pesan el 45% de la oferta. Que en arte y humanidades la producción mexicana representa el 1,1% del total mexicano, y que en las revistas en el índice pesan el 15%. Y que a la inversa, las otras áreas temáticas, ciencias, representa el 73% de la producción y solo el 32% de la oferta, y ingeniería también tiene una diferencia de un 20% respecto a un 7%. Entonces vemos que desde el punto de vista de la oferta de títulos existe unos sesgos temáticos en una dirección y una subrepresentación en otra. Existe una cantidad de títulos que ha ido logrando mejorar su posición relativa. O sea, las revistas ingresan a la base de datos comprensiva y puede idealmente ir subiendo de cuartil. Muestro aquí un set, la lista es muchísimo más larga, pero un set de revistas que o logran posicionarse en los cuartil 2 o ha evolucionado desde cuartil 3 a cuartil 2. Hay algunas que tienen un recorrido poco deseable, que es pasar de Q3 a Q2 y luego retroceder a Q4, pero lo ideal es que muestren un mecanismo ascendente. Un atributo que quisiera mostrar acá es que no todas estas revistas que tienen el mayor potencial de mejora en el país forman parte del índice. Y aquí se nos produce un elemento de distorsión. Si es el índice mexicano de revistas científicas, debiera representar el conjunto de mejores revistas del país. Ya veremos que puede existir un conjunto de razones administrativas o técnicas que no tiene que ver con el mérito de la revista, sino que con la dificultad que me ponen para evaluar mi revista, o respecto a la falta de incentivos que pudiera tener respecto de otras credenciales que ya he alcanzado. Por lo tanto, si he alcanzado otras credenciales, ¿por qué aspiro a una que pareciera ser que no me suma estrellitas a la corona? Otro atributo que miramos con preocupación es el nivel de endogamia. Endogamia entendido como la proporción de trabajos con filiaciones de autores de la misma institución que edita la revista. Podemos entender que existen muchos tipos de revistas que tienen que ver con el interés de una comunidad científica por mostrar los resultados de su actividad. Tiene que ver con una comunidad profesional por mostrar los resultados de su actividad. Pero de lo que hemos estado hablando y de lo que el índice pretende es de revistas científicas de corriente principal. Por lo tanto, una revista científica de corriente principal no puede ser entendida como una revista endogámica en donde la proporción de trabajos de la propia casa editorial son superiores al 20%. Podríamos enumerar una serie de posibles vicios asociados a eso, pero indudablemente es una mala práctica.
El punto es que existe una cantidad significativa de revistas que tiene unos niveles de endogamia que superan cualquier nivel de explicación. En azul están marcadas aquellas que pertenecen al índice, en blanco están marcadas aquellas que corresponden a la colección México, pero no son parte del índice. La realidad es heterogénea, las casas editoriales que incurren en estas prácticas también son heterogéneas, por lo tanto no son etiquetables a nivel institucional. Otra característica es si las revistas son open access, entendiendo que el acceso al contenido científico publicado en ella es determinante. En México la colección es ampliamente de tipo open access. En la colección del índice mexicano solo existen 9 revistas que no son open access y 7 de esas 9 pertenecen a una misma institución de investigación. ¿Cómo se ha comportado lo que pudiéramos denominar algunos de los indicadores de calidad de la colección? Y digo comportado al mirar la situación 2010 y la situación 2013. Si ustedes comparan tanto la colección del índice como la colección México, se comienzan a producir retrocesos, hay pequeños avances en Q2, pero se producen retrocesos en Q3, crecimientos en Q4 y una cantidad de revistas que al no cumplir todavía los 2 años no alcanzan cuartil, pero que próximamente lo van a tener. Si analizamos las revistas por cuartil publicadas en México y vemos los impactos alcanzados, nos damos cuenta que las revistas que están en la producción científica mexicana publicada en Q1 logra un impacto normalizado por sobre 1, que lo que está publicado en Q2 está descendido entre un 30 y un 35% del impacto medio del mundo, que en Q4 me alejo a casi el 60% del impacto esperado, y que, perdón, en Q3 casi 60% y en Q4 estoy a casi un 80% de distancia. Por lo tanto, fíjense que a nivel de colección agregada, México no tiene ninguna revista en Q1, que era donde se conseguirían impactos, en el caso de la producción mexicana, por sobre la media del mundo. Al mirar esto revista por revista, pudieran producirse algunos casos excepcionales, particularmente entre las revistas premiadas hoy día, particularmente en el caso de la medicina. Si comparamos las colecciones en términos de cuartil de México con los demás países relevantes científicamente en América Latina, nos damos cuenta que hay diferencias significativas. Que Argentina, Brasil y Chile logran tener revistas en Q1 y que en términos de proporciones respecto a la colección total, Chile es el más exitoso en tener revistas Q1. Que la composición hacia Q4, hay colecciones que tienen una mayor proporción de Q4, y que existen diferencias entre la composición en términos de cuartiles del índice respecto a la colección México, siendo el índice más selectivo. Si hiciéramos un ranking latinoamericano, diríamos que la colección del índice queda cuarto en el concierto y que la colección de México queda sexta en el concierto de comparación de cuartiles de su colección. Si agregamos otros indicadores, de forma tal de que esto no sea un juicio a partir de un único indicador, sino que de un portfolio de otros indicadores, al usar el Source Normalized Impact per Paper, nos damos cuenta que se produce una distribución del tipo que ustedes pueden ver en la pantalla, en que el índice queda tercero y la colección México cuarto.
Si usamos SJR nos damos cuenta que el índice queda tercero y la proyección México cuarto, y si usamos cuartiles nos damos cuenta que sucede lo anterior, cuatro y sexto. Si hiciéramos un ranking mezclando todos los indicadores, diríamos que la proyección del índice queda tercero y la proyección de México queda quinto en el concierto de esos países. Pasemos entonces a la segunda parte, que es analizar las conclusiones. Y las conclusiones las enfocamos en dos perspectivas: de la perspectiva del análisis del instrumento de política pública, del efecto que el instrumento ha tenido sobre la comunidad nacional, y particularmente las áreas en donde el instrumento ha tenido un mayor impacto o un mayor efecto o ha concentrado su tarea. Y esto se percibe en que existen diferencias apreciables entre el desempeño de las revistas que incluye el índice respecto de las revistas que no se incluyen en el índice. Y que indudablemente es una política pública que deberá preservarse, porque deberíamos hacer la siguiente reflexión: los países van a seguir teniendo revistas científicas. Por tanto, si el Organismo Nacional de Tecnología tiene que velar por mejorar la visibilidad, impacto y calidad de la ciencia generada en el país, obviamente hay que seguir haciendo un esfuerzo que permita desarrollar las revistas a un máximo potencial. La segunda lista de conclusiones tiene que ver con los atributos de la colección. La realidad es heterogénea. O sea, por más que encontremos rasgos positivos y rasgos negativos, no podemos decir esto es así a grandes grupos, sino que hay que hacer matices en cada una de las dimensiones que hemos analizado. Las revistas son el reflejo de las comunidades, por lo tanto esta heterogeneidad es porque las distintas comunidades científicas son heterogéneas. Heterogéneas no solo en sus capacidades o hábitos disciplinares, sino que en la extensión geográfica. La revista de matemática es indudablemente la que todos los investigadores en didáctica de matemática en América Latina convergen, porque convergen primero al Silverstadt como matemáticos y luego convergen particularmente los de didáctica en la revista. O sea, se produce una buena práctica. La revista es considerado el canal de comunicación de toda la comunidad. Ahí nos encontramos discutiendo nuestros avances. Entonces, la revista no es una revista mexicana, es una revista absolutamente que es transversal al idioma español. Existen diferencias significativas de impacto entre ciencia comunicada en México respecto de la que se comunica a nivel internacional. Nuevamente hay que mirar esto con heterogeneidad. En medicina no se cumple necesariamente eso, pero en general las revistas editadas en México tienen un desempeño de performance respecto de la visibilidad de la ciencia que se comunica en ella, que tiene una distancia respecto de los resultados que logran los investigadores mexicanos al publicar en revistas internacionales. Existen algunas revistas que son muy buenas y no forman parte del índice. Por lo tanto, para que el índice lo pudiéramos considerar un sello de calidad, debieran estar todas las buenas revistas. Nos encontramos en el índice y por lo tanto sí consideramos que es una distinción. Algunas revistas que alcanzan cuartil 2 no lo retienen. Hay algunas pocas que sí son capaces de retenerlo, pero hay otras que alcanzan cuartil 2 y al año siguiente o los 2 años siguientes retroceden. Eso significa que no puedo consolidar los logros de un año y por lo tanto el proceso de seguir avanzando en una mejora continua no necesariamente se percibe. Altos niveles de endogamia y en algunos casos acompañados de alta autocita. Por lo tanto,
Todas las casas editoriales que publican bases de datos comprensivas están mirando los temas de los endogamios, y ustedes han visto cómo revistas que estaban en los índices comienzan a desaparecer. Por lo tanto, la endogamia es una alerta muy grande, y algunas que lo practican pudieran incluso salir de los índices internacionales. Las revistas tienen múltiples sitios web, lo cual hace tremendamente difícil a un lector de la revista saber cuál es el sitio verdadero. Múltiples sitios web reducen la visibilidad de la revista, no la aumentan. Y estoy hablando de sitios mantenidos por los editores de la revista. No me refiero a la inclusión de la revista en sitios web de repositorios de revista a texto completo, como pudiera ser Cielo o Redalic. Me refiero a que los editores no perseveran en mantener un único sitio web, crean nuevos sitios web, no dan de baja a los anteriores, no producen un link respecto del anterior lleve al nuevo sitio. Tercera parte. ¿Cuáles pudieran ser las líneas futuras de actuación? Aquí ¿pueden hacer el clic, por favor? Eso. Transformar el índice en un sello de calidad, para lo cual se requiere un sistema de evaluación diferente. Fíjense que las bases de datos comprensivas no le piden datos a los editores respecto de las revistas que van a incluir. Se basan en la información pública, y a partir de la información pública evalúan la revista. Lo segundo es que si se construye un nuevo sistema, deberá permitir que las revistas evaluadas de este modo estén en condiciones de ser admitidas en los índices internacionales. Por lo tanto, los criterios de evaluación, las exigencias que haga, deberán ser similares a las que me van a hacer estos índices, de forma tal de que voy generando una cultura de la mejora continua y permita que las revistas asciendan. Por lo tanto, no debiera postularse, no debiera ser pasado en papeles, y por lo tanto deja de ser voluntario. Las revistas serían, independientemente de su predisposición o no disposición, pudieran ser evaluadas. Las revistas heredan el mejor cuartil en SJR o Journal Citation Report. Por lo tanto, no se produciría inconsistencia entre la percepción internacional respecto de la posición de la revista y el peso que le doy nacionalmente. Pero ¿qué pasa si las revistas no reciben cuartil? Bueno, serían evaluadas con esa metodología y se producirían unas revistas nacionales distribuidas en miles, 3, 4, no está determinado, pero que obviamente da una noción de cómo puedo ir mejorando para acercarme a las bases de datos comprensivas. Solo se evalúa la versión digital de la revista que no es digital actualmente no existe. Cuando uno le pregunta a los editores cuál es su revista principal, uno ve divisiones en sus caras y la mayoría tiende a pensar que es su revista en papel. Las revistas en papel tienen un alcance de visibilidad limitadísimo, extraordinariamente limitado, y cualquiera que edite las dos versiones y sea capaz de comparar el uso efectivo tanto de la colección en papel como de la colección electrónica y de dónde provienen los accesos, se darán cuenta de que esta discusión no resiste más de 10 segundos. Las ediciones en papel no tienen ningún sentido al comparar las visibilidades que pueden alcanzar las versiones electrónicas. En la mañana discutíamos en el foro con Cameron Ross y con Mark respecto de la posibilidad de los artículos digitales.
y de las prácticas sobre las comunidades de investigadores, las comunidades de editores, las comunidades de bibliotecarios. O sea, indudablemente el mundo digital, en el caso de las revistas, superó ampliamente las posibilidades del mundo del papel. ¿Qué pasa si una revista en esta pauta de evaluación no cumple las condiciones? Queda condicional y se darán los apoyos necesarios para poder llegar a su nivel de desarrollo. Y se van a certificar los editores. Un segundo grupo de recomendaciones que tiene que ver con fomentar la difusión de las ciencias, a favorecer la internalización de las revistas. Existen buenas prácticas en México de cómo una revista se puede volver absolutamente internacional o absolutamente iberoamericana, pero el topos de limitarse a solo un país pareciera ser una pérdida de oportunidad tremenda. Muchas revistas exitosas a nivel de América Latina han ido incluso modificando sus nombres para transformarse de la revista del país X de tal cosa a un nombre que sea geográficamente más inclusivo. Facilitar la adopción de plataformas científicas tanto para mejorar la eficiencia del proceso de los peer review como para introducir de las mejores prácticas de editoriales y generar un conjunto de cambios que hace que la revista sea cualitativamente mejor que lo que era en la versión anterior. Equilibrar obviamente la composición de las revistas que incluyen el índice, premiar a las revistas que alcanzan el Q1, editores deben ser científicos con experiencia internacional. Si yo quiero administrar un canal de comunicación de confianza donde tengo que dar certeza a mi comunidad que aplicamos las mejores pautas de evaluación, significa que esa persona tiene que tener experiencia de haber pasado por esas prácticas muchas veces anteriormente. ¿Cómo administro un canal de comunicación de confianza si no he saltado esas vallas previamente en un sistema internacional? Eso significa adoptar otras buenas prácticas, reducir la endorramia, publicar trabajos bien evaluados. O sea, ¿qué pasa cuando un trabajo es rechazado por un par y finalmente lo publico por razones políticas y no por razones de la calidad objetiva del trabajo? Introducir normas de Orsi, de Prosper, de COPE, de ética, generar incentivos para que las revistas de ciencias sociales se transformen en revistas más fuertes, menos revistas con más artículos, más fuertes. El tener pequeñas parroquias no garantiza ninguna posibilidad de éxito. Pudieran tener éxito incluso en muchos campos donde en México el nivel de investigación es muy buena, pero creen revistas potentes. Si no logramos esa mejora en las revistas nacionales, contrariamente a favorecer nuestras comunidades científicas, las vamos a estar perjudicando. Estamos entonces en la tercera. Bien, pues muchas gracias por tu presentación, Atilio. En realidad, quiero decir antes de comenzar un par de cosas. La primera es que el documento es uno de los documentos más complicados de comentar que he tenido en mi carrera, porque es un documento en el que con cada sección podríamos hacer un seminario de 4 o 5 horas. Porque en realidad es muy comprensivo. Es un estudio comprensivo con rigor metodológico sobre el índice, entonces digamos que eso lo complica. Y la segunda es que yo quisiera concentrarme en un par de aspectos que tienen que ver con mi sesgo. Por una parte, mi área de estudio es políticas públicas. Entonces, desde esa perspectiva podría hablar
desde un experto en políticas públicas, y por la otra como editor de una revista que está en el índice, Gestión y Política Pública, que tiene ya casi 25 años, y editor asociado de Urban Affairs Review, que es una revista internacional bien posicionada, y miembro del comité editorial de la revista, quizá una de las dos más importantes de administración pública y políticas públicas en el mundo, que es Public Administration Review. Digamos que esos son los dos sesgos desde los que haría mi comentario. En primer lugar, creo que hay información muy valiosa ahí. Creo que vale la pena leer el reporte completo, que ustedes que están interesados se involucren. La metodología y las fuentes de información son bastante sólidas, y creo que hoy, para quien quiera conocer la situación de las revistas mexicanas, Ciencia y Tecnología es un muy buen punto de partida. No solo es un punto de llegada, pero es un punto de partida importante. Lo que yo considero los principales hallazgos en el documento son los siguientes. Primero es que queda claro en el documento que la producción académica ha crecido en los últimos 10-15 años en México. Es decir, hoy escribimos y publicamos más de lo que hacíamos hace 10-15 años. Y eso nos habla de que algunos de los instrumentos de política pública que se han utilizado para fomentar esta publicación o esta investigación han más o menos funcionado. Entre ellos sabemos el SNI, hay fondos federales, fondos estatales para investigación. Entonces parece que eso más o menos va dando algo de resultados. Se está publicando más en inglés. Una excepción son las ciencias sociales. Así lo dejo ahorita, lo comento más adelante. Parece que existe más colaboración internacional, es decir, los investigadores mexicanos trabajan más con investigadores internacionales. La edición de revistas se concentra en el Distrito Federal, lo que es de esperarse, es común. Es decir, si pensamos que la UNAM recibe más del 50% de los fondos para ciencia, tecnología e innovación, digamos, ya nada más con la UNAM tiene mucho sentido esa centralización. El modelo de negocios de revistas parece ser altamente heterogénea, es decir, cómo se financian y cómo se gestionan es altamente heterogénea, y algunas buenas revistas mexicanas no están en el índice mexicano de revistas científicas, que es algo que destacaba. ¿Cuál sería mi comentario o reflexión al respecto? Bueno, primero que ya lo mencionaban aquí, es complicado poner en un mismo cajón todas estas disciplinas que están en etapas diferentes dentro de la ciencia. Es decir, algunas se han acercado a la ciencia normal, donde independientemente del país donde hagas la investigación, es muy similar la pregunta que te vas a hacer, ¿no? Es decir, si estás en Francia, si estás en Inglaterra, o si estás en Río de Janeiro o en México, las preguntas importantes de la disciplina son muy similares. Pero eso no ocurre en todas, ¿no? Y las ciencias sociales, muchas de ellas, son un ejemplo de estas disciplinas que no alcanzan la ciencia normal. Entonces, el que no exista esta normalidad hace complicado que, por ejemplo, el idioma inglés sea deseable para todas las revistas, ¿no? Es decir, hay revistas que, por el carácter de los temas que tocan, difícilmente el inglés sería el lenguaje apropiado. Lo mismo podemos decir del modelo de negocios o incluso de la colaboración internacional, porque cuando hablamos de colaboración internacional hablamos de un fenómeno que ocurre diferenciado. Es decir, un mismo investigador puede escoger publicar en el extranjero, no necesariamente porque la investigación sea mejor, sino porque el tema es importante para una comunidad más allá de su región o país, lo que no ocurre con otra investigación que puede preferir publicar en el país.
ver las revistas ordenadas en un tipo de ranking con respecto a si se publica en inglés y se publica en coautoría, deja la sensación de que es necesario estandarizar, o que al menos es necesario llegar a un promedio deseable, y todavía no me queda muy claro esa parte, cómo funcionaría. Si debe haber revistas con entrada directa al padrón, incluso si no lo piden, tampoco estoy muy seguro, y ahorita les menciono por qué. A ver, ¿qué tendríamos, creo yo, que ver aquí? Bueno, tendríamos que pensar por un momento que este índice y las revistas en general son un instrumento para conseguir algo más. Es decir, el índice y las revistas no son un fin en sí mismo, son un medio para conseguir algo más. De acuerdo con el CONACYT y su misión, o la misión del CONACYT, es contribuir a responder a las demandas, entre paréntesis, necesidades prioritarias del país, contribuir al nivel de vida y bienestar del país, elevar la competitividad de las empresas. Vamos a dejar esos tres objetivos. ¿En qué medida, tendríamos que preguntarnos, el que se publique en inglés, el que se publique con un índice alto de impacto, contribuye a esos objetivos? ¿No? Ese es fundamental. Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntar. Si todas estas métricas efectivamente nos están diciendo que la probabilidad de contribuir a que la empresa sea más competitiva, a mejorar el bienestar de los mexicanos y atender las demandas o prioridades del país, se consigue. En ese sentido, creo que estas métricas tendrían que complementarse con una reflexión que nos llevara a preguntarnos si estos son los objetivos de política pública. Pareciera entonces que lo importante es promover el desarrollo del conocimiento científico relevante para el país, pero realizado con estándares internacionales, porque al final, cuando hablamos de índices de estas métricas, de lo que hablamos es de investigación con cierto rigor científico. Eso es lo importante, el rigor científico. Es decir, la marca que le va a dar una revista es el rigor científico con el que se crea ese. Desafortunadamente, las revistas tienen dos sesgos: por una parte el rigor científico y por otra la relevancia del tema. Entonces, si no cumples las dos, difícilmente puedes aspirar a publicar en esas revistas. Por eso creo yo que en muchas ocasiones puede ser deseable tener revistas nacionales o regionales que atiendan esos objetivos y que agreguen a eso el rigor metodológico. ¿Cómo hacerlo esto? Yo creo que difícilmente puede ser atendiendo las revistas como un fin en sí mismo. En lo que deberíamos de concentrarnos para que estas revistas mejoraran es en la comunidad, como ya se ha dicho mucho, que trabaja con las revistas. Es decir, una comunidad que aprenda que tiene que hacer que sus trabajos vayan sobre ciertos procesos de revisión del país. Créanlo o no, es todavía complicado en muchas disciplinas hacer entender a los autores que no es una falta de respeto someter a revisión de pares el trabajo que envían a una revista. Es necesario, porque muchas revistas funcionan independientemente de las casas editoriales, porque las revistas no son propiedad de las casas editoriales. Es decir, las casas editoriales hacen millones de dólares con ellas, pero las revistas son propiedad de las comunidades de profesionales e investigadores, y ellos eventualmente se pueden mover de una casa a otra, o pueden decidir salirse de una casa a otra. Pero lo que hace que problemas como el plagio, problemas como la trampa con manipulación de datos se descubran tarde o temprano, no es, por ejemplo, el proceso de dictaminación, es la comunidad que se apropió de la revista y que tarde o temprano trata de replicar esa investigación. Entonces es ahí donde, si queremos tener revistas no que sean competitivas internacionalmente, esto es muy importante, porque cuando nos tratamos de comparar con Brasil, Chile, Argentina y otros países,
tenemos que considerar que si estamos de alguna forma diciendo que hicieron buen trabajo, porque hoy tienen un número determinado en Q1 o en Q2, es porque creemos que si Brasil o Chile tienen en Q1 y en Q2, o en nuestros cuartiles, están atendiendo los problemas y las preguntas que les son importantes a los chilenos o a los brasileños, con el rigor metodológico que les permite estar en estos niveles, ¿sí? Si no, únicamente nos importaría dónde publican los mexicanos. Creo yo que para eso es necesario crear proyectos competitivos sobre cómo crear comunidades de investigación, quizá más importante que cómo premiar revistas que ya consiguieron crear esas comunidades. Es decir, proyectos competitivos que inviten a crear comunidades de investigación, que conozcan el rigor metodológico y que acepten que esa investigación sea sometida por más. Y creo que ahí dejo mi comentario y en realidad felicidades, muchas gracias por el trabajo. Si les parece, podemos abrir a preguntas. Sí. Muchas gracias, Raúl Méndez. Excelente evaluación que nos acaba de presentar el doctor Bustos. Sin duda alguna, ustedes saben, creo que todo el mundo sabemos que a un país actualmente se le analiza o se puede evaluar a través de su producción científica, no solamente en el aspecto de cómo va creciendo la sociedad, sino económicamente. Los países desarrollados que destinan un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto lo destinan a investigación precisamente, y es así como van creciendo. Y países que nosotros recordamos en la década de los 80s estaban a la par de México. Desafortunadamente ellos progresaron y nosotros nos quedamos. Tenemos que tener efectivamente parámetros o métricas que nos hagan evaluarnos con los demás, no nada más internamente, sino cómo lucimos necesitamos ante países americanos, ante países de otros continentes, para ver cómo realmente estamos. Yo creo que aquí yo felicitaría al doctor Bustos y le preguntaría lo siguiente: para mantener la calidad, ¿qué aconsejaría hacer de acuerdo a esta evaluación? Es decir, aquellas revistas que han alcanzado pues estar primero en el índice, ¿qué tendrían que hacer para una mejora continua en el futuro y de ahí escalar año con año, evaluación tras evaluación, algunos otros parámetros más importantes, alguna otra calidad más arriba de la que tiene? Bien, si les parece, juntamos 3 preguntas. ¿Alguien más? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta meramente editorial y espero que sea pertinente hacerle, que me la pueda responder. ¿Qué pasa cuando una revista recibe una cantidad considerable de artículos que provienen de estudiantes de doctorado? Porque por un lado es conveniente que estos nuevos investigadores tengan espacios donde publicar sus artículos y generalmente buscarán revistas que sean mexicanas. Y por otro lado, si esta revista está aspirando a acceder a índices internacionales como Scopus o Web of Science, o por otro lado ya está, pero está aspirando a subir de cuartil o incrementar la citación y en ese sentido conseguir otro tipo de autores, ¿cuál es la posición que debe adoptar una revista en estos casos? ¿Cerrar la puerta a estos nuevos investigadores, moderar la cantidad de artículos que recibe de ellos, o recibirlos con todo el gusto con que recibe otros autores que ya están citados
tanto en Scopus como en Web of Science. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, por favor, nos dice su nombre y Claro que sí. su María afiliación. Fernanda Vázquez, soy de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa y mi pregunta es justamente sobre la endogamia y cómo calificamos la endogamia en cada institución, porque también me parece que estamos generalizando de una forma en la cual se nos olvida que a veces en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana cada unidad es un universo y cuando se pide que se busque un menor número de contribuciones de la misma institución, se da por sentado que pues estamos favoreciendo a lo mejor a los de una unidad en específico, o cuál es la forma en que se califica la endogamia, porque cada unidad son universos diferentes, no nos conocemos entre sí, y bueno, en mi caso, en la revista que dirijo, tenemos que hacer una lista, ¿no? Están en una fila interminable, esa comunidad de la cual hablaba el doctor, hacemos comunidad con estas personas de las otras unidades, estamos haciendo un diálogo dentro de la revista, pero no los podemos publicar porque se nos califica de endogámicos. Entonces hay como ciertos sutilezas como también en esta parte de cuáles son los elementos para poder considerar que una institución está publicándose a sí misma y ver estas otras líneas en donde artículos muy buenos que pasaron por un proceso de dictamen riguroso y son de la misma institución, pero de otras unidades, tienen que esperar un largo proceso a que los podamos dosificar para cumplir con los lineamientos del índice, ¿no? Gracias. Bien. Gracias. Las tres preguntas se relacionan entre sí, que tienen que ver con el tema de la mejora. La mejora de las revistas a nivel internacional depende, sin lugar a duda, del área temática en la cual se encuentra situada. En el caso de especialidades médicas como la hematología, no existe la hematología mexicana, la hematología en el mundo. Por lo tanto, las oportunidades de escalar respecto de internacionalizar la revista tiene que ver con scope geográfico, con scope, con cobertura lingüística, en qué idioma publico, con el adecuado manejo de los títulos paralelos en inglés y los abstracts en inglés, con la internacionalización de los autores que convergen a la revista, con la internalización de los pares evaluadores o los miembros que integran el comité científico. Por lo tanto, usar adecuadamente las plataformas web y que esa plataforma esté con una interfaz en inglés de forma tal de que a los lectores les sea fácil llegar. Existen algunas experiencias de planes de mejora en donde es posible avanzar en un abanico enorme de opciones, incluido el branding, o sea, cómo logro que esta revista sea posicionada en el conjunto de revistas que los especialistas del área consideran que son las que tienen que leer siempre para estar al día en su disciplina. Y por supuesto existirán matices según el área temática en el cual se encuentra la revista en términos de el tipo de estrategia a seguir. El tema de los alumnos que presenten trabajos de investigación, yo haría la primera observación. En muchas universidades del mundo, un alumno puede llegar a doctorarse con 3 o 4 o 5 artículos publicados en revistas de corriente principal. ¿Será válido que esos alumnos les vamos a dar un tratamiento diferenciado, amable, porque son alumnos? ¿O justamente la regla del juego es que lo que están haciendo es ciencia? Yo desconozco si son alumnos o no son alumnos y como editor lo que tengo que publicar es buena ciencia. Si ya es doctor, todavía no es doctor o es postdoc, no es lo que estoy evaluando. Lo que estoy evaluando es la calidad del producto de su actividad investigadora.
Si son muchos, si son pocos, es otra cosa. O sea, el tema es cuáles son de la calidad, del umbral de calidad que la revista define como su umbral. Respecto de la endogamia y la existencia de universidades multicampus y que pudiéramos considerar que cada campus en sí mismo es una unidad académica distinta de la otra, la práctica en términos de medición de producción científica es muy clara. Una institución es una institución. Si miramos la producción científica francesa y vemos que ella se agrupa principalmente en el CNRS, la mayoría de los científicos franceses publican en el CNRS. Eso se repite en muchísimos otros países. Por lo tanto, el argumento de que porque mi institución tiene múltiples sedes distribuidas geográficamente dentro del país o fuera del país es un argumento feble, porque en términos de, uno podría decir voy a usar un umbral más alto, pero aún así es feble respecto de el grado de proximidad institucional entre los miembros. Existen muchísimas instituciones de investigación que publican revistas en donde los propios miembros de la comunidad se inhiben de publicar en esa revista para ir a otra, o donde los estándares de exigencia son tan altos para esos miembros como para otros. Yo aún me recuerdo que una vez un decano se ofendió conmigo por 2 meses porque su artículo fue rechazado, y como insistía tanto, lo tuvimos que mandar a 4 evaluadores, y los 4 evaluadores consistentemente dijeron que el artículo no era publicable. Por lo tanto, siempre es posible pensar que cuando existe altos grados de endogamia se puede estar en presencia de otros problemas que no favorecen precisamente la calidad. Si esos trabajos son tan buenos y merecen ser publicados, podrían pasar los procesos de selección de otras revistas. Si tomamos otras 3 preguntas, ¿una reacción? Sí, perdón, es que Sí, no era eso lo que quería preguntar, tal vez formulé mal la pregunta. Cuando una revista está buscando ser indexada en Scopus o Web of Science, uno de los elementos que califican es que sus autores ya estén publicando en otras revistas que están indexadas en su índice. Entonces, si uno publica autores noveles, no va a tener esto como un punto a su favor para ser indexada en Scopus o Web of Science. Esa era mi pregunta. Ese punto. Las metodologías, hasta el punto en que yo conozco, no miden eso. Lo que miden es el grado de citación que esa revista ya ha recibido en esa base de datos. Pero es el grado de citación del conjunto de artículos. No hay una mirada sobre los autores, si son noveles o si son seniors. En el caso de una revista nueva, además se mide las experiencias investigadoras del editor en jefe y de los editores asociados. Sobre ellos se conoce su índice H, el número de artículos que ha publicado, y algunos otros indicadores que permiten tener una noción del grado de experiencia que ellos tienen. Pero no se da lo que tú planteas. Tenemos una pregunta atrás. Ricardo Figueroa, del Instituto Nacional de Perinatología. Sería una pregunta y un comentario. La pregunta es: ¿dónde podemos tener acceso a la información que se nos dio el día de hoy? Y bueno, mi comentario es en el sentido de que... Disculpe, con el comentario me dicen que ya está el otro panel, entonces debo pedir brevedad. Gracias. Únicamente señalar que yo pienso que existen diferentes revistas, diferentes objetivos.
Donde yo no estaría de acuerdo con la presentación es que se califica la revista. Y la revista no es el objetivo central. La revista es el medio. Entonces lo que tenemos que ver es si realmente estas revistas están cumpliendo con el objetivo que se pretende, de manera muy general, el desarrollo de ciencia. La revista no es el objetivo central. Entonces ahí es donde yo no estaría muy conforme con lo que se informó, que nada más se califica la revista, cuando hay muchísimas cosas atrás de, bueno, que lo que se trata de publicar. Ya se mencionó desarrollo de nuevos investigadores, ya se mencionó instituciones muy en particular con una dinámica muy en especial. No todo lo podemos meter en una sola caja y en una sola calificación. Gracias. ¿Alguna última persona? Bueno, yo agradezco las preguntas que se han planteado. Indudablemente permiten generar una reflexión en torno a estas temáticas. Como bien plantea Edgar, hay una cantidad de evidencia cuantitativa muy significativa que permite cubrir múltiples dimensiones. Por razones de tiempo yo he reducido a presentar algunas pocas variables analizadas en el trabajo. Aquí he dejado fuera algunas otras variables que me parecían menos significativas desde la perspectiva de los editores y de construir un estado de autoanálisis y de autocrítica respecto de la tarea que venimos desarrollando. Volvería a enfocar de que la perspectiva ha sido analizar las revistas científicas de corriente principal, porque ese es el objetivo del índice, y no se desconoce la existencia de otras revistas, pero esas otras revistas no necesariamente deberán formar parte del índice, porque su scope, su misión, su propósito es de una naturaleza distinta. Por lo tanto, no hemos emitido evidencia sobre esas otras revistas que están con unos roles distintos. La revista es una palabra polisémica, a lo que yo me he referido es a journal o scholarly journal, para ser específico. En la página de CONACYT se subirá eventualmente el reporte cuando esté listo. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos por su presentación. Les pido que le demos un aplauso al profesor.